Entonces, respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta conversación la sostiene Jesús con sus discípulos dentro del contexto del evento ocurrido anteriormente. Dicho evento es conocido por todos como la historia del joven rico que quería saber cómo podía ser salvo. Y aunque el mensaje no se trata del joven rico, sin embargo, el mensaje de Jesús se encuentra dentro de este contexto del joven rico. Hoy vamos a enfocar nuestra enseñanza en estos dos versos que hemos leído. La pregunta surge a raíz de la conversación que tiene Jesús con el joven rico. Jesús le dice a sus discípulos, en otras palabras, nos dice a nosotros, porque es necesario que la iglesia entienda que los 12 discípulos representan a la totalidad de la iglesia del nuevo pacto. Jesús les dice a sus discípulos que es difícil para los que tienen muchas posesiones que entren a formar parte del reino de Dios. ¿Quiere decir esto que los que tienen muchas posesiones materiales no pueden salvarse de la ira de Dios? No, amados. No significa eso. Usted puede ser dueño de su país. ¿Dónde radica el problema con las posesiones entonces? El problema radica en que si esas posesiones dominan su voluntad, en otras palabras, que su corazón esté dominado por las riquezas. Y en la historia que vimos, el joven rico estaba dominado por sus riquezas, la cual dice el texto que era mucha. Ahora bien, dejando esa historia a un lado, la cual escudriñaremos en la próxima semana, y partiendo desde esta premisa, que el que tiene su corazón puesto en sus finanzas no pueden heredar el reino de Dios, debido a que el reino de Dios habita en el corazón del hombre, y como hay algo que se llama riqueza sentado en el corazón del hombre, entonces no hay espacio para el Rey de Reyes. Entonces Pedro, con voz media triste, le dice a Jesús que ellos han dejado todo, es decir, que han dejado todas sus posesiones. No sé si eran muchas o eran pocas, todo lo que tenían. Algunos de ellos inclusive habían dejado hasta familias por seguir a Cristo. No sé qué usted ha tenido que dejar para seguir al Señor Jesucristo. En lo personal le puedo asegurar que lo he dejado todo por seguir a Jesucristo. Yo he crucificado mis pasiones y mis deseos por el mundo y otras cositas más. Y surge una pregunta en Pedro. Si nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué pues obtendremos? Ahora bien, ¿qué está haciendo Pedro? Y quiero que preste mucha atención, ya que Dios está usando a Pedro para transmitirnos una enseñanza. Las historias de la Biblia no ocurren fortuitamente. Hay un propósito, una enseñanza en cada historia. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está enunciando o demostrándonos cómo debemos de responder ante el llamado de Dios. Lo que nosotros debemos de conocer sobre Dios. Ese es el propósito. Y nos demuestra a la misma vez que Pedro es un hombre compasivo que no está pensando en sí mismo, sino que desea ver gracia, misericordia y perdón de Dios en la vida de cualquier persona que esté dispuesto a recibirlo. Ese mismo también es el carácter de Dios. Pero vemos que se manifiesta en Pedro. ¿Con qué propósito? Para instruirnos a nosotros que los propósitos de Dios, sus planes, su carácter, lo que Él planea debe de ser reflejado y manifestado en y a través de nuestras vidas. Esa es la verdad bíblica, la verdad
que nuestros líderes no quieren enseñar en las congregaciones. Y quiero que presten mucha atención a la respuesta de Jesús a sus discípulos. El verso 28. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, ¿a qué regeneración se refiere Jesús? Se refiere al último tiempo cuando complete la obra que Él mismo ha empezado en nosotros. Cuando Él se manifieste y seamos manifestados con Él. Cuando Él venga a glorificar su nombre en nosotros y nosotros en su nombre. Ese es el tiempo de nuestra regeneración y no solamente de la nuestra, sino de toda la humanidad. Por si usted continúa creyendo que solamente la iglesia va a ser regenerada. Les recomiendo escudriñar cuidadosamente a los profetas, porque esta es una enseñanza que tiene sus principios en el antiguo pacto. Y continuó Jesús diciendo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿A qué trono de gloria se refiere Jesús? Si ya hemos dicho que el nombre de Jesús, es decir, su persona, el carácter perfecto de Jesús va a ser glorificado en nosotros y nosotros en Él, entonces, ¿a qué trono se refiere Jesús? Si Jesús se va a sentar en un trono, entiendo que se refiere a un trono en su reino porque Él es rey. La pregunta es, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Qué nos enseña Pablo? Pablo nos enseña que somos templo de Dios. Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo las arras, es decir, su diezmo. ¿Dónde habita el reino de Dios? El reino de Dios habita en mi corazón y en el suyo. Entonces, el hecho de que Jesús diga que cuando Él se siente en su trono de gloria, y gloria significa unión, quiere decirnos que Él mismo se sentará en nuestro corazón. Es a esto a lo que Pablo se refiere, a que el nombre de Jesús será glorificado en nosotros y nosotros en Él. Es a esto lo que Juan llama en Apocalipsis las bodas del Cordero. ¿Qué dice Jesús que va a pasar cuando Él se siente en su trono de gloria? Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ahora vamos al mambo, porque nadie en nuestras congregaciones toca este tema del reino y del juicio. Vamos a desmantelar esta fracción del verso 28. Jesús promete a su iglesia, a los que se han negado a ellos mismos, han tomado su cruz y han seguido a Jesucristo. Y entiéndase con esto, todo lo que implica el negarse a sí mismo, el tomar su cruz y el seguirlo. No voy a explicar esto porque el mismo Jesús, Pablo, Juan, Pedro, Santiago y Judas detallan lo que significa esto que Jesús dijo. Ya hemos aprendido que el nombre de Jesús, es decir, su personalidad, su carácter perfecto, va a ser glorificado en nosotros y nosotros en Él. No Jesús como tal, porque nosotros no vamos a ver a Jesús, pero sí vamos a experimentarlos en nosotros mismos, porque ya no seremos nosotros, sino Dios en nosotros. En otras palabras, y sé que usted quedará en shock con esto que voy a decir, pero es la verdad revelada en la Escritura. En otras palabras, que la muerte del humano Jesús en sustitución por nosotros es la que nos va a restaurar nuevamente a ser uno en Dios, como en el principio. Y aunque yo sé que esto es un poco difícil para asimilar, por cuanto nuestros líderes no enseñan esto a su pueblo, Jesús promete que a los que han recibido la facultad de juzgar, como nos revela Apocalipsis 24, se sentarán sobre 12 tronos, y 12 tronos significan reinos. ¿Para qué vamos a sentarnos en los 12 tronos? Para juzgar, y este juzgar debemos de entenderlo dentro del contexto del libro de los jueces, el cual no voy a explicar. Ese trabajo se lo voy a dejar a usted de asignación.
¿A quiénes vamos a juzgar? Jesús mismo afirma que vamos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Sorpresa, la iglesia va a juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Y quiénes son las 12 tribus de Israel? Si aprendimos que los 12 discípulos simbolizan o representan a la totalidad de la iglesia, entonces, ¿a quiénes simbolizan o representan las 12 tribus de Israel? Pues busque un lápiz y un papel porque hoy va a aprender quiénes son las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel representan a la totalidad de toda la humanidad. Pero yo sé que nuestros líderes no enseñan eso. ¿Por qué será? Usted debe de saber la respuesta. Ahora bien, ¿en qué otra parte de la Escritura enseña que vamos a reinar y a juzgar sobre toda la humanidad? Y vamos a empezar buscando en Génesis 1:28, donde Dios creó al hombre con la facultad de gobernar o enseñorearse de la creación. Y esta facultad es producto de la imagen de Dios en el hombre. Vamos a dar un saltito a Daniel 7:22, donde revela que el anciano de días le dio el juicio a los santos del Altísimo, o se lo cedió, como dice. ¿Dónde más enseña la Escritura? Continuamos en Daniel 7, 26, 27, donde dice que se sentará el juez. ¿Cuál juez? ¿Quiénes vamos a juzgar? Pues nosotros, por tanto, ese juez representa a la divinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, llevando a cabo su obra en la iglesia y por medio de la iglesia. Y dice que Él quitará dominio, o el dominio. ¿A quién quitará el dominio? ¿A qué dominio se refiere el ángel? Quitará el dominio a ese mal que ha dominado las mentes de toda la humanidad, conocido como Satanás, diablo, serpiente, etc. El dominio se refiere al dominio de la voluntad, del corazón o de la mente del hombre en manos de Caín. Y ese dominio, es decir, esa buena voluntad, en otras palabras, ese Abel a quien Caín había matado, será entregado en manos de la iglesia. Pero vuelvo y repito, nuestros líderes nos enseñan esto en sus congregaciones. Y que el reino y el dominio y la majestad sea dado a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son esos santos del Altísimo? La iglesia, amados. Pero repito, lo mismo de siempre. Nuestros líderes nos enseñan eso. Han tirado la verdad al zafacón y predican doctrinas de hombres. Los líderes y los teólogos, y hablo, ¿verdad?, en el sentido general, porque no todos son iguales. Hay muchos líderes y teólogos íntegros en la verdad de Dios. Muchos han recibido las llaves del conocimiento, pero las han escondido. No entran ellos, pero tampoco permiten entrar a los que quieren entrar. ¿Dónde más enseña esto la Escritura? Pablo también lo enseña en 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si Jesús dice que vamos a juzgar a las 12 tribus de Israel y Pablo por otra parte dice que vamos a juzgar al mundo, entonces, ¿cuál de ellos dice la verdad? ¿Jesús o Pablo? Ambos dicen la verdad porque las 12 tribus de Israel es lo mismo que el mundo. En el antiguo pacto, como lo conocemos, las 12 tribus en toda su historia es una tipología del mundo actual. Estoy cansado de repetir esta verdad en básicamente todos mis estudios bíblicos. Y voy a parar aquí porque este tema tiene mucha tela para cortar. Pero hoy no es el momento para esto. La próxima semana continuamos cortando esta tela. Si usted quiere aprender más de lo que la Biblia revela, eso que nuestros líderes ocultan, le invito a seguir a nuestros estudios en el canal de YouTube, de Facebook y Rumble. Usted como miembro de su congregación tiene todo el derecho de exigirle a sus líderes la verdad. Cuestiónelos acerca de estos temas que hoy usted está aprendiendo. Y esto casi seguro de que la respuesta será rechazo y tratarán de confundirlo diciendo que eso es para Israel.
Pero como ya usted sabe que Israel significa congregación de naciones, todo el mundo, usted se lo va a explicar. Jesucristo, Pablo, los apóstoles fueron rechazados por los judíos. Fueron rechazados porque sus enseñanzas no armonizaban con las de ellos. Y si usted no lo sabe, esos líderes judíos son tipología de los líderes actuales. Por tanto, de igual manera, hoy la iglesia rechaza este mensaje. Un mensaje bíblico que concierne a toda la iglesia. El ministerio de Jesucristo, incluyendo su rechazo, su vituperio, su tribulación, su muerte incitada por los líderes religiosos y realizada por los romanos, fue una tipología. Nosotros somos la realidad de esos eventos. Por tanto, todos los eventos se repetirán en su totalidad durante los 42 meses antes de su glorificación en nosotros. Con la diferencia de que ya no será Jesús, sino los verdaderos creyentes, los que guardan el testimonio de Jesús y tienen la fe de Jesucristo. Nuestros líderes nos van a entregar en manos de los romanos. Si usted no guarda el testimonio y la fe de Jesús, tranquilo, usted no va a sufrir lo que Cristo sufrió. Pero tengo que decirle que tampoco resucitará ni será glorificado con el Padre Celestial. Si usted quiere recibir la facultad para sentarse en el trono a juzgar, entonces tiene que desprenderse de este mundo, entrar en la esfera de Cristo, en su verdadero reposo, en su reino espiritual, y no atreverse a sacar un pie del reino, porque afuera el pecado está a las puertas esperándolo. Estos estudios bíblicos que estoy trayendo para la edificación del pueblo de Dios, poco a poco va a ir escalando en el corazón de todos aquellos que en verdad están comprometidos con la verdad de Dios. Pero dentro del pueblo de Dios hay un grupo que está comprometido con los líderes, con los teólogos y con los pastores. Este grupo es el que rechaza esta verdad. La iglesia actual es la que va a experimentar lo que Pablo llama arrebatamiento. Y el que no esté viviendo conforme a lo que Isaías 58, 13 a 14 enseña en cuanto al reposo de Dios, y es lo mismo que Pablo enseña en el capítulo 3 y 4 de Hebreo acerca del verdadero reposo de Dios. Los que no vivan en santidad, apartados totalmente de las pasiones y los deseos del mundo, no buscando su voluntad ni hablando sus propias palabras, lamento decirles que usted no es digno de recibir la facultad para reinar ni juzgar a las 12 tribus de Israel. Y para terminar, todo este conflicto es resultado de nuestro sistema de pensamientos. Todas nuestras conductas, comportamientos, rechazos, falsedades, mentiras, idolatría, vanidades, orgullo, todas esas falsas interpretaciones, falsas enseñanzas y todo este revolú que estamos experimentando son las expresiones o manifestaciones de nuestro sistema de pensamientos. Los profetas, en su perfecto conocimiento de la ley suprema, todo lo que siembra eso cosechará, siempre relacionaba los acontecimientos exteriores con la forma de pensar del pueblo hebreo y asociaban el desastre o el éxito nacional con los pensamientos y deseos que dominaban a la nación en ese momento. Lo mismo sucede en nuestro tiempo. Todo ese desastre que estamos experimentando es el resultado de nuestros deseos y pensamientos, los cuales están dominados por el mal que habita en el ser humano. Estas obras, como resultado de nuestros deseos y pensamientos, por las cuales Dios juzgará o juzgaremos nosotros a las 12 tribus de Israel. Pero si nosotros continuamos adoptando esos deseos y pensamientos del mundo, nunca recibiremos la facultad para reinar y juzgar a las 12 tribus de Israel o al mundo pecador. Y no solo eso, sino que también estaremos en el juicio por nuestras malas obras. Es por esta razón
que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que viviésemos conforme a esas obras. Porque esas buenas obras son el resultado de nuestra fe en la sangre de Jesús. Y esas son las que nos van a salvar de la ira de Dios. Si queremos reinar y recibir la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, entonces tenemos que ser santos, porque Dios es santo. Y si usted entendiera lo que significa heredar la tierra que fluye leche y miel, les aseguro que usted viviría de cabeza consagrado para Dios. Si este estudio ha sido de bendición a tu vida, debe de compartir el enlace con todos sus contactos en las redes sociales para que también ellos aprendan lo que no aprenden en sus congregaciones. Recordemos que Dios le dice a Ezequiel que si él sabe de alguien que necesita amonestación por su conducta inicua y él tiene la oportunidad de amonestarlo y él no lo amonesta, esa persona se pierde. Pero la sangre de esa persona cae sobre la cabeza de Ezequiel. Pero si Ezequiel amonesta y esa persona no presta atención a las amonestaciones, esa persona se pierde, pero tú libras tu alma. Y Ezequiel es tipo de usted y de mí. Dios nos ha llamado a ser atalaya en este mundo pecador. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo para Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Dios le bendiga a todos.